Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Silencios que se instalan en una habitación y chupan todo el aire, todo el calor, hasta que solo queda un frío denso que se te pega a los huesos. Yo conocí ese silencio el día que mi propia familia me sentenció sin juicio. El día que me robaron no solo el futuro que mi abuela había soñado para mí, sino también mi pasado, manchando cada recuerdo que tenía de ella. Me llamo Sofía, y cuando todo esto empezó, acababa de cumplir 23 años. Estaba en la mitad de mi carrera de literatura, ahogada en libros, ensayos y cafés baratos para mantenerme despierta. Mi vida era normal, predecible, incluso. Pero todo se fracturó ese martes de otoño, en una notaría fría y con olor a papel viejo en el centro de la ciudad. El día que leyeron el testamento de mi abuela Elena, no solo perdí la herencia que ella siempre me había prometido, perdí mi nombre. Mi familia. Me convirtieron en la villana de una historia que ni siquiera sabía que se estaba escribiendo a mis espaldas. El título de esa historia, el que ellos mismos inventaron, era, falsificaron el testamento de mi abuela y me culparon a mí. Y hoy, después de tanto tiempo de cargar con ese peso, he decidido contar mi versión. La única versión real. Para que entiendan la magnitud de la traición, tienen que conocer a mi abuela. Elena no era una de esas abuelas de postal, que solo tejen y te dan caramelos. Mi abuela era una fuerza de la naturaleza. Tenía 78 años, pero sus manos, agrietadas por la tierra de su jardín, eran las más fuertes y seguras que he conocido. Vivía en una casa antigua en el barrio de Teusaquillo, una de esas construcciones de 2 pisos con un patio interior que era su santuario. La casa entera olía a ella, una mezcla de lavanda, que ponía en pequeños saquitos en todos los armarios, el aroma dulce de las galletas de mantequilla con mermelada de mora que horneaba cada sábado, y ese toque a madera y libros viejos. Yo prácticamente crecí en esa casa. Mis padres viajaban mucho por trabajo, y mientras mi tía Marta y mi tío Ricardo, sus otros 2 hijos, estaban ocupados con sus propias vidas, sus trabajos importantes y sus familias perfectas, yo encontraba mi refugio con la abuela Elena. Ella nunca me hizo sentir como una carga. Al contrario, me decía que yo era su chispa de sol. Pasábamos tardes enteras en su jardín, ella enseñándome los nombres de cada planta, desde las hortensias azules que tanto le gustaban hasta el romero que usaba para cocinar. Las plantas, Sophie, me decía mientras hundía sus dedos en la tierra, escuchan. Absorben la energía. Por eso aquí solo hablamos de cosas bonitas. Y hablábamos. Le contaba de mis miedos en la universidad, de los chicos que me gustaban, de mis sueños de ser escritora. Ella me escuchaba con una atención que nadie más me ha dado nunca. Luego, me contaba sus propias historias, de su juventud, de cómo conoció al abuelo, de los desafíos que superó. En una de esas tardes, sentadas en el porche mientras el sol se colaba entre las hojas de la parra, me dio un pequeño pajarito de madera tallada, con las alas un poco gastadas. Este me lo regaló tu abuelo cuando éramos novios, me dijo, poniendo la figura en mi palma. Representa la libertad, la capacidad de volar alto a pesar de todo. Quiero que lo tengas tú. Porque de todos mis nietos, tú eres la que tiene las alas más grandes, Sophie. Solo necesitas un empujoncito para atreverte a usarlas. La casa era parte de ese empujón. No era un secreto en la familia. Ella siempre lo decía, a veces en broma, a veces con una seriedad que no admitía discusión. El día que yo me vaya, esta casa será para Sofía. Para que tenga su nido, su lugar seguro para escribir todas las historias que lleva dentro. Mi tía Marta solía forzar una sonrisa y decir, «Ay, mamá, no digas esas cosas. Y además, ¿qué va a hacer una niña sola con esta casona tan grande?» Mi tío Ricardo simplemente resoplaba, como si la idea fuera un chiste de mal gusto. Yo nunca le di mayor importancia. Amaba la casa por los recuerdos, no por su valor catastral. Para mí, heredarla era como heredar el abrazo de mi abuela. Era la promesa de que su refugio seguiría siendo el mío. Cuando la abuela enfermó, todo cambió. Su deterioro fue rápido, una sombra que se apoderó de su vitalidad en pocos meses. Yo me desviví por ella. Ajusté mis horarios de la universidad para pasar las tardes a su lado, leyéndole poemas de Neruda, su favorito, o simplemente sosteniendo su mano mientras dormitaba. Mis tíos también aparecían, por supuesto. Marta llegaba con recipientes de comida que la abuela apenas probaba,
reorganizando los muebles y hablando en voz alta por teléfono sobre lo agotador que era todo. Ricardo pasaba una vez a la semana, le daba una palmada en el hombro a mi abuela, me preguntaba con aire condescendiente si necesitaba algo, y se iba a los 15 minutos. Noté cosas extrañas en ese tiempo. Papeles que desaparecían del escritorio de la abuela. Conversaciones en susurros entre mis tíos en el pasillo, que se cortaban bruscamente cuando yo entraba en la habitación. Una vez, encontré a mi tío Ricardo en el despacho de la abuela, con varios documentos sobre la mesa. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo con brusquedad que estaba poniendo en orden los recibos para que mamá no se estrese. Sentí una punzada de desconfianza, pero la aparté. Era mi familia. La paranoia, me dije, era producto del dolor y el cansancio. Qué ingenua fui. Mi abuela murió una mañana de septiembre. Yo estaba con ella. Sostuve su mano hasta que su respiración se detuvo. Y con su último aliento, sentí como el mundo que conocía se desvanecía. El dolor era tan inmenso, tan físico, que apenas podía mantenerme en pie. 2 semanas después, llegó la citación de la notaría. La lectura del testamento. Fui con mis padres, que habían regresado de su viaje, con los rostros desencajados. Mis tíos, Marta y Ricardo, ya estaban allí. Marta vestía un luto riguroso y teatral, secándose lágrimas que yo no le creía. Ricardo tenía una expresión sombría pero, en el fondo de sus ojos, había un brillo extraño, una especie de anticipación. El notario, un hombre impersonal con gafas de montura fina, comenzó a leer el documento con una voz monótona. Hablaba de cuentas bancarias menores, de algunas joyas que se repartirían entre mi tía y mi madre. Y entonces llegó a la propiedad principal. La casa. Mi corazón latía con fuerza, no por la codicia, sino por la emoción de recibir ese último regalo, ese pedazo del alma de mi abuela. Y en lo que respecta a la propiedad ubicada en, leyó el notario, la señora Elena ha dispuesto en su última voluntad, firmada el 15 de agosto de este año, que sea legada en su totalidad a sus hijos, Marta y Ricardo, en partes iguales. El aire abandonó mis pulmones. Miré a mis padres, que estaban tan estupefactos como yo. Miré a mis tíos. Marta ahora sí tenía lágrimas reales, pero parecían de alivio. Ricardo tenía una media sonrisa de triunfo. Eso no puede ser, susurré. Mi voz era un hilo tembloroso. Mi abuela, ella siempre dijo. Fue entonces cuando mi tío Ricardo jugó su carta maestra. Se levantó, ajustándose el nudo de la corbata, y me miró con una falsa compasión que me revolvió el estómago. Sofía, dijo, con un tono paternal y venenoso. Sabemos lo mucho que querías a tu abuela. Y sabemos, lo mucho que querías esta casa. Hizo una pausa dramática. El notario nos informó de algo muy delicado. Parece que hubo un intento de falsificar un testamento anterior, uno que te dejaba todo a ti. Un intento muy torpe, por cierto. La firma era una imitación burda. Se giró para mirar al resto de la familia, que ahora me observaba a mí. El horror. La sospecha. La acusación. No entendemos por qué lo hiciste, sobrina, continuó mi tía Marta, uniéndose al acto, su voz quebrada por un sollozo fingido. Tu abuela te adoraba. ¿Cómo pudiste intentar aprovecharte de ella en sus últimos días? ¿Tanta era tu ambición? Me quedé helada. La sangre se me fue a los pies. Las palabras no salían de mi boca. No era solo que me estuvieran quitando la casa. Era la acusación. La vileza de voltear la historia de una forma tan cruel, tan calculada. Me estaban acusando de hacer exactamente lo que, en ese instante lo supe con una certeza que me heló por dentro, ellos habían hecho. Habían falsificado un Nuevo Testamento y, para cubrir sus huellas, habían creado esta narrativa en la que yo era la usurpadora codiciosa. Me robaron y me convirtieron en la ladrona. Y lo peor no fueron sus palabras. Fue el silencio de mis propios padres. La duda en sus ojos. En ese momento, en esa oficina estéril, estaba completamente sola. No sé si alguna vez se han sentido así. Completamente solos en una habitación llena de gente que se supone que los quiere. Como si su realidad, su verdad, se hubiera desintegrado y nadie más pudiera ver los pedazos. Me encantaría que me contaran en los comentarios si alguna vez han pasado por algo parecido, por una traición que no vieron venir y que los dejó sin palabras. Ese día salí de la notaría sintiendo que ya no era Sofía. Era una caricatura que ellos habían dibujado,
La nieta ambiciosa, la falsificadora, la traidora. Y por mucho tiempo, su versión de la historia fue la única que se escuchó. Pero el silencio, como les dije, también grita. Y el mío ha estado gritando por dentro durante demasiado tiempo. Por eso estoy aquí, contándoles esto a ustedes, a una pantalla, porque a veces los extraños escuchan mejor que la propia familia. Si quieren saber qué pasó después, cómo empecé a juntar las piezas del rompecabezas que ellos crearon y cómo decidí que no iban a salirse con la suya, suscríbanse y acompáñenme. Porque esta historia no termina con una derrota. Apenas está comenzando. El viaje en coche desde la notaría hasta el apartamento de mis padres fue el silencio más largo y doloroso de mi vida. Era peor que el silencio acusador en la oficina del notario. Era un silencio lleno de preguntas no formuladas, de decepción. Mi madre miraba por la ventana, con el rostro tenso, mientras mi padre aferraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo estaba en el asiento trasero, encogida, sintiendo como cada kilómetro que nos alejaba de ese lugar me alejaba también de ellos. Finalmente, mi madre habló, sin mirarme. Sofía, cariño, ¿estás segura de que entendiste bien a la abuela? A veces las personas mayores, ya sabes, dicen cosas sin querer. Ella lo dijo docenas de veces, mamá. Delante de todos, respondí, con la voz rota. ¿Ustedes la escucharon? Sí, pero una cosa es un comentario cariñoso y otra es un documento legal, intervino mi padre, su voz grave y cansada. Ricardo parecía muy seguro. ¿Y lo del intento de falsificación? Sofía, por Dios, ¿qué fue eso? ¿De dónde sacaron una idea tan terrible? Y ahí estaba. La semilla de la duda que mis tíos habían plantado con tanta maestría ya estaba germinando en el terreno más fértil, el de mis propios padres. No me estaban acusando directamente, no todavía, pero tampoco me estaban defendiendo. Estaban atrapados en el medio, confundidos por la versión de los hechos tan sólida y bien actuada de sus hermanos. Intenté explicarles, hablarles de las conversaciones en susurros, de haber encontrado a mi tío en el despacho. Pero mis palabras sonaban débiles, desesperadas. Parecían las excusas de una niña culpable. Esa noche, en mi pequeño cuarto de estudiante, un espacio que de repente se sentía como una celda, entendí que la primera batalla ya la había perdido. Estaba sola. Los días que siguieron fueron una niebla de angustia. Dejé de ir a la universidad. Los libros que antes eran mi refugio ahora me parecían pilas de papel sin sentido. Mi teléfono, que solía sonar constantemente con mensajes de amigos, enmudeció. La noticia, o más bien la versión de mis tíos, se había esparcido como un veneno por toda la red familiar. Recibí una llamada de una prima lejana, supuestamente para darme el pésame, pero su tono estaba cargado de una curiosidad morbosa. «Qué cosa tan horrible lo que pasó, Sophie, uno nunca termina de conocer a las personas». Colgué sintiendo náuseas. La estocada final, la que me sacó de mi letargo, llegó una semana después. No podía soportar estar encerrada, así que conduje sin rumbo, y mis pies, o las ruedas del coche, me llevaron al único lugar que mi corazón reconocía como hogar, la casa de la abuela Elena. Al doblar la esquina, un rugido metálico y horrible asaltó mis oídos. Aparcado frente a la entrada había un contenedor de escombros, de esos que se usan en las obras. Mi tío Ricardo estaba en la puerta, dirigiendo a dos hombres que sacaban cosas de la casa. Cajas. Muebles. Bolsas negras de basura. Me bajé del coche, con el pulso martillándome en las sienes. Vi como uno de los hombres lanzaba al contenedor una vieja mecedora de mimbre, la misma donde la abuela se sentaba a leer el periódico cada mañana. Luego, una caja de cartón se rompió al caer, y de ella rodaron varios objetos. Reconocí sus herramientas de jardinería, el rastrillo pequeño, la palita con el mango de madera gastado por el uso. Y entonces lo vi. Un mantel de lino bordado con girasoles, uno que habíamos hecho juntas una tarde de lluvia. Estaba manchado, arrugado, tirado encima de un montón de escombros como si no fuera nada. Algo dentro de mí se rompió. O quizás, se reconstruyó en algo más duro. ¿Qué están haciendo?, grité, acercándome. Mi voz temblaba, pero esta vez de rabia. Mi tío Ricardo se giró, y su rostro se contrajo en una mueca de fastidio al verme. Sofía, ¿qué haces aquí? Esto ya no es asunto tuyo. ¿Qué hago aquí? Están tirando sus cosas, sus recuerdos,
le espeté, señalando el contenedor. Ese mantel lo bordamos juntas. Él soltó una carcajada, una risa seca y sin humor. Por favor, Sofía. Son trastos viejos. Marta y yo vamos a modernizar la casa, a darle un aire nuevo. Hay que sacar toda esta chatarra sentimental. Chatarra sentimental. Así llamó a la vida de su propia madre. En ese momento, vi a mi tío Ricardo por lo que realmente era, un hombre hueco, consumido por la avaricia, capaz de profanar la memoria de su madre por un par de metros cuadrados más de espacio diáfano. Me miró con desprecio, un desprecio puro y sin adornos. Deberías irte, dijo, su voz bajando a un siseo amenazador. Ya has causado suficientes problemas. No sigas hurgando en lo que no te importa si no quieres salir lastimada. Volví a mi coche, temblando de ira y de una extraña y nueva claridad. La tristeza se había transformado en combustible. Ya no se trataba de la casa. Ni siquiera del dinero. Se trataba de justicia. Se trataba de defender a la mujer que me había enseñado todo, cuyo legado ahora estaba siendo arrojado a un basurero por sus propios hijos. Esa noche no dormí. Abrí mi portátil y empecé a investigar. Busqué abogados especialistas en sucesiones, pero los honorarios eran astronómicos, imposibles para una estudiante. Me sentí impotente, pero no derrotada. Si no podía luchar con dinero, lucharía con la verdad. Y para eso necesitaba pruebas. Recordé el pajarito de madera. Corrí a mi mesita de noche y lo tomé en mis manos. Era un ancla, un pedazo tangible de su amor. Y entonces me acordé de algo más. La abuela, además de las plantas, amaba escribir cartas. Tenía una caligrafía elegante, inclinada, llena de personalidad. Y yo sabía dónde guardaba las que recibía y las copias de las que enviaba, en una vieja sombrerera de flores en el fondo de su armario. ¿La habrían tirado ya? Al día siguiente, armándome de valor, llamé a mi madre. No le conté mi plan. Simplemente le dije, con la voz más calmada que pude fingir, que había algunas fotos mías de pequeña en el armario de la abuela y que me gustaría recuperarlas antes de que lo vaciaran todo. Quizás sintió una punzada de culpa, porque accedió a hablar con mi tía Marta. Sorprendentemente, Marta dijo que sí, pero con una condición, que fuera al día siguiente a las 10 en punto y que ella estaría presente para supervisar. Acepté. Llegué a la casa y el corazón me dio un vuelco. El olor a lavanda y a galletas había sido reemplazado por un fuerte olor a pintura fresca. Habían quitado las cortinas de encaje y las paredes del salón estaban a medio pintar de un horrible color gris. Mi tía Marta me recibió con una sonrisa tan falsa que dolía. Date prisa, Sofía. Tenemos mucho que hacer, dijo, mirando su reloj. Subí directamente a la habitación de la abuela. El armario estaba abierto, con la mayoría de la ropa ya en bolsas. En el fondo, debajo de unas mantas viejas, vi la sombrerera. El corazón me latía con furia. La tomé y, sin abrirla, bajé las escaleras. ¿Eso es todo?, preguntó Marta, con los ojos entrecerrados. Sí, respondí, abrazando la caja contra mi pecho. Solo esto. Y salí de allí sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. De vuelta en mi apartamento, abrí la caja. Dentro había cientos de cartas, postales, tarjetas de cumpleaños, un tesoro de la vida de mi abuela. Y en cada una de ellas, su firma. Fuerte, fluida, inconfundible. La comparé mentalmente con la imagen borrosa que tenía del documento en la notaría. La firma del testamento era temblorosa, insegura, las letras angulosas y torpes. No era la firma de mi abuela. Ni siquiera era una buena imitación. Era la firma de alguien que apenas podía sostener un bolígrafo. Necesitaba ayuda. Alguien que viera las cosas con objetividad. Pensé en Mateo, mi compañero de la clase de teoría literaria. Siempre estaba hablando de su hermana mayor, que era abogada, y él mismo tenía una mente increíblemente lógica y analítica. Lo llamé y le pedí que nos viéramos para un café, que necesitaba un consejo sobre algo complicado. Nos sentamos en una pequeña cafetería cerca de la universidad. Le conté toda la historia, desde las promesas de mi abuela hasta la escena del contenedor. Le mostré las cartas y le describí la firma del testamento. Mateo me escuchó en silencio, sin interrumpir, con una concentración total. Cuando terminé, se quedó pensativo por un momento. Sofía, esto es grave, dijo finalmente.
Probar una falsificación de testamento es una de las cosas más difíciles que hay. Necesitas un peritaje caligráfico, y eso cuesta dinero. Y necesitarías demostrar que tu abuela no estaba en su sano juicio o que fue coaccionada en el momento de la firma. Sentí que el desánimo volvía a invadirme. No tengo dinero para un perito. Pero tienes algo más, continuó él, inclinándose sobre la mesa. Tienes la verdad. Y tienes un cerebro. Vamos a usarlo. El testamento falso, ¿qué fecha tenía? 15 de agosto, respondí al instante. La fecha estaba grabada a fuego en mi memoria. Bien, ¿qué pasó el 15 de agosto? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estaba tu abuela ese día? Cerré los ojos y me transporté a ese día. Hacía frío. La enfermera acababa de irse. Yo estaba sentada junto a la cama de la abuela, cambiándole el paño húmedo de la frente. Había tenido una mala noche, casi no había hablado. El médico le había subido la dosis de morfina para el dolor. Su mano, cuando la tomé, se sentía frágil, como un pajarito herido. Apenas tenía fuerza para apretar la mía. Estaba casi inconsciente, Mateo, dije, abriendo los ojos de golpe, con una nueva revelación. Estaba sedada. No podía ni sostener un vaso de agua. Es imposible que firmara un documento legal de varias páginas. Mateo asintió lentamente, una chispa de emoción en sus ojos. Ahí lo tienes. Eso no es solo una corazonada. Eso es un testimonio. Tu testimonio. Ahora, la pregunta es, ¿quién más la vio ese día? ¿La enfermera? ¿Algún vecino? Una imagen vino a mi mente. Doña Elvira, la vecina de al lado, la mejor amiga de mi abuela. Siempre pasaba por la tarde a traerle una sopa o simplemente a sentarse en silencio a su lado. Doña Elvira, susurré. Ella pasó esa tarde. La recuerdo perfectamente. Se quedó un rato y salió llorando en voz baja, diciendo que ya no parecía ella. Perfecto, dijo Mateo, sacando una libreta. Tenemos un posible testigo de su incapacidad. Tenemos docenas de muestras de la firma auténtica. Y te tenemos a ti. Me miró fijamente, y por primera vez en semanas, no vi lástima en los ojos de alguien, sino confianza. Esto va a ser una guerra, Sofía. Será tu palabra contra la de ellos. Pero ya no estás desarmada. Ahora tienes un plan. Al salir de la cafetería, el aire de la ciudad me pareció más ligero. La rabia seguía ahí, pero ahora estaba canalizada. Ya no era un veneno que me consumía, sino una energía que me impulsaba. Mis tíos habían creído que, al ser joven y emocional, me derrumbaría. No contaban con que el amor que sentía por mi abuela era más fuerte que su codicia. No contaban con que yo había heredado algo más valioso que su casa, su fuerza. El desarrollo de su plan estaba en marcha, y yo iba a seguir cada paso hasta el final. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de devolverle a mi abuela su voz. Y yo iba a ser su megáfono. Preparar el terreno para la batalla final fue el acto de actuación más difícil de mi vida. Siguiendo el consejo de Mateo, entendí que no podía enfrentarlos con acusaciones. La gente culpable no confiesa cuando se le grita, construye muros más altos. Tenía que invitarlos a entrar en un espacio donde se sintieran tan seguros, tan victoriosos, que bajaran la guardia por sí mismos. Y el único escenario posible para esta obra era la casa de mi abuela. Su santuario profanado. Llamé a mi madre. Lloré por teléfono, un llanto calculado, lleno de la desesperación que, en realidad, había sentido semanas atrás. Le dije que no podía más, que la fractura en la familia me estaba destruyendo. Le dije que mis tíos tenían razón, que quizás mi dolor me había hecho malinterpretar las cosas y que la acusación de la falsificación me había dejado en shock. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes, mamá, le supliqué. Quiero pedirles perdón por haber dudado de ellos, por haber hecho un escándalo. ¿Podrías organizar una reunión? En la casa de la abuela. Para hacer las paces. Necesito cerrar este capítulo. Mi madre, desesperada por encontrar una solución, se aferró a mis palabras como a un salvavidas. Habló con mi tía Marta, quien, después de un teatro de dudas, accedió. Pude imaginar su conversación, la niñata por fin se ha rendido. Quiere venir a besar el anillo. Aceptaron con una condición, que fuera una conversación final. Después de eso, el tema quedaba zanjado para siempre. Perfecto.
Era exactamente lo que yo quería. El domingo siguiente, a las 4 de la tarde, entré en la casa. El olor a pintura fresca era ahora abrumador, un aroma químico que intentaba sin éxito borrar décadas de recuerdos. El salón, donde antes estaban los muebles de madera oscura y las fotos familiares, ahora lucía minimalista y frío, con un sofá gris gigante y una mesa de centro de cristal. Era como estar en la sala de espera de un consultorio dental. Mis padres ya estaban allí, con rostros nerviosos. Mateo llegó conmigo, lo presenté como un amigo de la facultad que me está dando apoyo emocional. Mi tío Ricardo le echó una mirada de arriba abajo y lo descartó como irrelevante. Mi tía Marta ni siquiera lo saludó. Ellos llegaron últimos, como reyes entrando en su corte. Ricardo, con su aire de suficiencia, y Marta, con una expresión de magnánima perdonavidas. Se sentaron en el sofá nuevo, ocupando el centro del poder. Yo elegí una silla individual, un poco apartada. La trampa estaba lista. Comencé mi discurso, con la voz suave, ensayada para sonar frágil. Gracias por venir. Sé que las últimas semanas han sido difíciles para todos. Miré a mis tíos. Y quiero disculparme. Mi reacción en la notaría fue por el shock. La abuela y yo éramos muy unidas y yo creo que me hice una idea equivocada en la cabeza. Su acusación, la idea de que yo pudiera haber hecho algo así me dolió, pero entiendo que todo fue un malentendido terrible y solo quiero dejarlo atrás. Vi cómo se relajaban. Ricardo se recostó en el sofá, cruzando los brazos con aire de triunfo. Marta le dirigió una mirada a mi madre que decía claramente, te lo dije. Mis padres parecían aliviados, ansiosos por creer en esta paz repentina. Continué, llevando el cebo directamente a sus bocas. He aceptado la última voluntad de la abuela. Ustedes eran sus hijos y es lógico que la casa sea suya para que la cuiden. Hice una pausa, como si me costara seguir. Solo tengo una última petición. Algo sentimental. El documento que firmó la abuela, ese testamento, fue una de las últimas cosas que ella escribió. Su última firma. Para mí, sería importante tener una copia de esa página. Solo para guardarla. Como un último recuerdo de su puño y letra. La petición era tan retorcidamente sentimental, tan acorde con la Sofía sensible que ellos conocían, que no dudaron. La arrogancia de Ricardo no le permitió simplemente decir que sí. Tenía que regodearse. Pero claro, sobrina, dijo, sacando de un maletín una carpeta. Ya la traía preparada. Quería restregarme el documento en la cara una última vez. Aquí tienes. Para que veas que la firma es perfectamente legítima, aunque temblorosa, por su enfermedad, claro está. Sacó una fotocopia de alta calidad de la página de las firmas y la deslizó sobre la mesa de cristal. El sonido del papel sobre el vidrio fue el único ruido en la habitación. Ahí estaba. La firma torpe, angulosa. La prueba de su crimen, ofrecida voluntariamente por el criminal. Me incliné y la miré. Mateo, a mi lado, se mantuvo en silencio, observando. Gracias, tío, dije en voz baja. Y entonces, levanté la vista, y mi tono cambió. La fragilidad desapareció. Mi voz se volvió clara, firme y fría como el acero. Hablé con doña Elvira hace unos días. La sonrisa de Ricardo vaciló. Marta se tensó. Me contó cómo encontró a la abuela el 15 de agosto, el día que supuestamente firmó esto. Me dijo que no respondía, que tenía la mirada perdida. Que le intentó dar un poco de agua y no pudo ni tragar. Sus palabras exactas fueron, ese día, tu abuela ya no estaba aquí, niña. Solo su cuerpo. Esa mujer está senil, saltó Marta, su voz subiendo una octava. Inventa cosas, siempre fue una chismosa. Puede ser, concedí, sin apartar la mirada de Ricardo. Pero ella no es la única testigo. Yo también estaba allí. Recuerdo el olor a antiséptico. Recuerdo que su mano estaba helada. Y recuerdo que no tenía fuerza ni para cerrar los dedos. Abrí la sombrerera que había traído y la puse sobre la mesa. Saqué un fajo de cartas y las esparcí junto a la fotocopia del testamento. Esta era su firma, tío. Fuerte. Llena de vida. Incluso en las últimas postales, cuando ya estaba enferma, seguía teniendo su carácter. Esto, dije, señalando la firma en la fotocopia, esto es un insulto a su memoria.
Ricardo se puso de pie de un salto. Su rostro estaba rojo de furia. «Estás loca, claro que su firma cambió. Estaba muriendo. ¿Eres estúpida o qué te pasa? Acepta que perdiste y cállate de una vez». Mis padres me miraban, horrorizados, atrapados de nuevo en la confusión. Era el momento. El golpe final. Me mantuve sentada, tranquila. Mi calma lo desquiciaba más. Tienes razón, tío. La mano de una persona moribunda tiembla. El trazo es débil. Es un detalle muy bien pensado, casi perfecto. Pero cometieron un error. Un error muy pequeño, muy moderno, muy estúpido. Dejé que la palabra estúpido flotara en el aire. Ricardo me miró con los ojos inyectados en sangre, sin entender. «El bolígrafo», dije suavemente. Un silencio total cayó sobre la habitación. Incluso el ruido del tráfico de la calle pareció desaparecer. El bolígrafo», balbuceó Marta. «Sí. Verás, mi amigo Mateo aquí presente», dije, haciendo un gesto hacia él. Me ayudó a presentar una solicitud legal para obtener una imagen en alta resolución del documento original en la notaría. Con esa imagen, pudimos analizar el trazo, la presión, la saturación de la tinta. Y pudimos identificar el bolígrafo exacto que se usó para esta firma. Me incliné hacia adelante, mirando directamente a los ojos de mi tío. Fue un Uniball Vision Elite, serie BLX. Tinta de pigmento, resistente al agua. Un bolígrafo excelente, por cierto. Muy profesional. Tiene una característica única en su tinta, un tono azul negro muy particular. El problema, tío Ricardo, el pequeño y desastroso problema, es que investigamos. Hablamos con la central de Uniball en Japón y con su distribuidor oficial aquí en Colombia. Y esa serie específica de bolígrafos, la BLX, no se lanzó al mercado colombiano hasta la primera semana de septiembre. Miré el calendario imaginario en mi cabeza. El lanzamiento oficial fue el 1 de septiembre. No había ni uno solo de estos bolígrafos a la venta en todo el país el 15 de agosto, fecha en que mi abuela, supuestamente, firmó su testamento en esta misma casa. Levanté la vista y barrí la habitación con la mirada. Así que mi pregunta es, ¿cómo demonios firmó mi abuela su testamento con un bolígrafo que aún no existía? El efecto fue devastador. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. La cara de mi tío Ricardo pasó del rojo al blanco ceniciento. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Se desplomó en el sofá, como si le hubieran cortado los hilos. Mi tía Marta soltó un pequeño gemido ahogado y se llevó una mano al pecho, su rostro una máscara de pánico puro. Pero mi verdadera victoria fue ver la cara de mis padres. Mi padre miró a su hermano, luego a mí, y en sus ojos vi cómo la duda se desvanecía y era reemplazada por una horrible comprensión. Mi madre se cubrió la boca con la mano, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas por mí. De vergüenza, de arrepentimiento. Había ganado. No hubo gritos, no hubo confesiones. No hicieron falta. La verdad, simple, tecnológica e irrefutable, estaba sobre la mesa de cristal, brillando bajo la luz fría de la tarde. Los había atrapado no con emociones, sino con un hecho. Su propia arrogancia, su necesidad de usar un bolígrafo profesional para su crimen, los había condenado. Me levanté, recogí las cartas de mi abuela y la sombrerera. Mateo se levantó conmigo. Nadie se movió. Nadie dijo nada. El silencio que ahora llenaba la habitación no era de acusación hacia mí. Era el silencio denso y pesado de una mentira que acababa de morir. Y su hedor lo impregnaba todo. No dije adiós. Simplemente caminé hacia la puerta, con mi verdad restaurada y mi cabeza en alto. Al salir de esa casa por última vez, no sentí tristeza. Sentí liberación. La justicia, a veces, no llega con el estruendo de un mazo en un tribunal. A veces, llega con el clic silencioso de un bolígrafo que nadie debería haber usado. Miré el calendario imaginario en mi cabeza. El lanzamiento oficial fue el 1 de septiembre. No había ni uno solo de estos bolígrafos a la venta en todo el país el 15 de agosto, fecha en que mi abuela, supuestamente, firmó su testamento en esta misma casa. Levanté la vista y barrí la habitación con la mirada. Así que mi pregunta es, ¿cómo demonios firmó mi abuela su testamento con un bolígrafo que aún no existía? El efecto fue devastador.
Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. La cara de mi tío Ricardo pasó del rojo al blanco ceniciento. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Se desplomó en el sofá, como si le hubieran cortado los hilos. Mi tía Marta soltó un pequeño gemido ahogado y se llevó una mano al pecho, su rostro una máscara de pánico puro. Pero mi verdadera victoria fue ver la cara de mis padres. Mi padre miró a su hermano, luego a mí, y en sus ojos vi cómo la duda se desvanecía y era reemplazada por una horrible comprensión. Mi madre se cubrió la boca con la mano, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas por mí. De vergüenza, de arrepentimiento. Había ganado. No hubo gritos, no hubo confesiones. No hicieron falta. La verdad, simple, tecnológica e irrefutable, estaba sobre la mesa de cristal, brillando bajo la luz fría de la tarde. Los había atrapado no con emociones, sino con un hecho. Su propia arrogancia, su necesidad de usar un bolígrafo profesional para su crimen, los había condenado. Me levanté, recogí las cartas de mi abuela y la sombrerera. Mateo se levantó conmigo. Nadie se movió. Nadie dijo nada. El silencio que ahora llenaba la habitación no era de acusación hacia mí. Era el silencio denso y pesado de una mentira que acababa de morir. Y su hedor lo impregnaba todo. No dije adiós. Simplemente caminé hacia la puerta, con mi verdad restaurada y mi cabeza en alto. Al salir de esa casa por última vez, no sentí tristeza. Sentí liberación. La justicia, a veces, no llega con el estruendo de un mazo en un tribunal. A veces, llega con el clic silencioso de un bolígrafo que nadie debería haber usado. Luego, me enfrenté al interior. Compré galones de pintura de un color blanco cálido, luminoso. Y con cada brochazo que cubría ese horrible gris, sentía que estaba trayendo la luz de vuelta. Puse música, la música que a ella le gustaba, y bailé sola en el salón mientras pintaba. Poco a poco, la casa dejó de oler a químico y empezó a oler a pintura fresca, a esperanza. Traje mis libros, mis cosas, y las coloqué junto a los muebles de mi abuela que había rescatado de un depósito. La vieja mecedora, que encontré en el fondo del contenedor y restauré con mis propias manos, volvió a su rincón junto a la ventana. El mantel de girasoles, lavado y planchado, cubrió de nuevo la mesa del comedor. La casa volvió a la vida. Y yo, con ella. Terminé mi carrera de literatura, graduándome con honores. La fortaleza que encontré en la defensa de mi verdad se trasladó a mis estudios, a mi vida. La relación con mis padres se reconstruyó sobre cimientos más sólidos. Ahora me veían no solo como su hija, sino como una mujer a la que respetaban profundamente. Hoy, les hablo desde esa misma casa. Estoy sentada en un pequeño escritorio que he puesto en el cuarto que da al jardín, un espacio que he convertido en mi estudio. El sol de la tarde entra por la ventana y calienta la madera del suelo. Sobre mi escritorio, junto a mi portátil, descansa un pequeño pajarito de madera con las alas gastadas. A veces lo tomo en mis manos y pienso en todo lo que pasó. La lección más grande que aprendí no fue sobre leyes o herencias. Fue sobre el valor de mi propia voz. Durante mucho tiempo, permití que la versión que otros tenían de mí definiera mi realidad. La nieta ambiciosa, la culpable, la derrotada. Pero la traición de mi familia, por dolorosa que fuera, me obligó a encontrar mi propia narrativa, a luchar por ella y a contarla en voz alta. Me di cuenta de que la verdadera herencia que me dejó mi abuela no era una casa de ladrillos y tejas. Era su fuerza indomable, su resiliencia. El empujoncito que me dijo que necesitaba para atreverme a volar. Me robaron un testamento, pero en el proceso, encontré mi propio testamento vital: vivir con integridad, defender la verdad y nunca, jamás, permitir que el silencio de otros apague mi voz. Y por eso he querido compartir esta historia con ustedes. Porque sé que ahí fuera hay muchas personas lidiando con sus propias batallas, sintiéndose solas, silenciadas o incomprendidas. Si algo de lo que he contado resuena contigo, si alguna vez has sentido que te arrebataban tu propia historia, quiero que sepas que no estás solo. Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Esta comunidad que estamos creando es un espacio para eso, para compartir nuestras cicatrices y las victorias que nos han costado. No dejes que nadie escriba tu historia por ti. Toma el bolígrafo, aunque te tiemble la mano, y cuenta tu verdad. Gracias por escucharme.
Y si quieres seguir oyendo historias reales de gente que decidió no rendirse, suscríbete y únete a nosotros. Hay mucho poder en las voces que se unen.